Bueno, primero que todo, bueno, no sé si decirle buenas tardes o buenas noches ya a todos y a todas las presentes. Les quiero dar la más cordial bienvenida al webinar seminario que tiene por tema Informe social, aspectos relevantes para su elaboración. La docente que nos acompaña el día de hoy y nos acompaña es Lorena Carmona. Ella es de profesión trabajadora social, también trabajadora social de la Corporación de Asistentes Judicial de Valparaíso, perito acreditada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso y diplomada en Psicología, Familia y Derecho y en Política y Producción Habitacional de la Vivienda de Interés Social. Les comento un poquito, a continuación vamos a dar inicio a la presentación de la docente. Una vez que esto termine, vamos a realizar un sorteo que va a ser por una beca totalmente gratuita para el curso de profundización en la metodología para la elaboración del informe social que va a dictar Lorena y va a tener sus sesiones en vivo los días 21 y 22 de abril. ¿Ya? Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser profesional del área psicosocial, o en su defecto encontrarse en último año de esta área. Y lo segundo sería que el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado durante toda la sesión en vivo, ¿ya? Así que están todos y todas invitados e invitadas a participar hasta el final, para que tengan todos y todas la chance de poder ganarse esta beca, ¿ya? Bueno, finalmente, para los que estén interesados también, les comento que estos webinars que nosotros hacemos, los subimos a nuestra página web, ya se los voy a dejar el link en el chat. Ahí ustedes pueden ver todos los que hemos hecho, mañana van a poder ver el del día de hoy y también están los que van a ver próximamente, ¿ya? También grabamos podcast sobre temas psicosociales, tanto en YouTube como en Spotify. Eso lo pueden buscar como Adipados, se los dejé en el chat, tanto en Spotify como en YouTube. Y finalmente un blog de noticias sobre la actualidad, el cual también se los dejé en el chat. Así que están todos y todas bienvenidos y bienvenidas a buscar por la página web y también a poner atención obviamente a la sesión del día de hoy. Así que no les quiero quitar más tiempo. Lorena, te dejo y que sea una excelente, excelente sesión. Muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes a todos y a todas. Espero que sea una actividad enriquecedora, que todos se vayan contentos de esto, si bien no es un curso como tal, ¿cierto? Un webinar, seminario, pero la idea es que podamos revisar, como dice el título, algunos aspectos relevantes referidos a lo que es la elaboración del informe social. Primero como cosas prácticas, el tiempo es cortito, es 1 hora a 1 hora y media, por lo que no tengo problema que a la medida que tengan dudas me vayan interrumpiendo, de preferencia con el micrófono, ya que como voy a estar con la presentación no puedo estar mirando todo el tiempo el chat. Así que si tienen dudas me preguntan. Lo que sí voy a pedir que las dudas sean en relación a los temas que vamos tratando en el momento, ya porque a veces aparecen otros temas o a veces se quieren compartir experiencias, ya, pero el tiempo es súper acotado. Entonces pediría que, o agradecería, que las preguntas sean acotadas, generales, ya no que me hablen de un caso en particular, y que sean en relación a los temas que vamos tratando. Si hay otro tipo de consultas que no fueron abordadas, las láminas que voy a presentar, ningún problema, pero lo dejamos para el final, de modo que no nos desviemos del tema. ¿Ya? Así que, pero con toda confianza, abre el micrófono y me hacen las preguntas, sale mucho más fácil a que lo realicen por el chat, aunque igual voy a estar mirando el chat. ¿Ya? A ver, este webinar surge y está relacionado con el curso que se va a dar más adelante, porque siempre es una duda que surge entre los colegas, es cómo realizar un informe social. Desde afuera, desde personas de otras profesiones, tienen la idea que a todos nos enseñan cuando estamos en el pregrado a realizar informes sociales, a elaborarlos. Y yo creo que la mayoría acá difícilmente quizás tuvieron algún ramo en el cual enseñaran a elaborar el informe. Por lo menos yo no tuve ninguna cátedra que se dedicara exclusivamente a la elaboración del informe. Por cuanto se esperaría, ¿cierto?, que uno cuando ya está titulado, cuando sale de la universidad o del instituto donde haya estudiado, uno logra integrar todos los conocimientos y plasmarlo en este informe social por el cual mucha gente nos conoce, y yo creo que a muchos de ustedes, cuando saben que son trabajadores sociales o asistentes sociales, les piden si pueden realizar informes, aparte del lugar de trabajo, ¿cierto? Es súper clásico que a veces que una prima, que el amigo, que un compañero de trabajo nos pide si le podemos realizar algún informe social. Siempre aparecen las dudas respecto a los formatos.
a mí me encanta meterme en las páginas, en las redes sociales, y en estas clásicas páginas de Bolsa Trabajadores Sociales o Trabajadores Sociales de Chile y otras páginas similares, siempre vemos que hay colegas o estudiantes de trabajo social que están pidiendo formatos de informe y los piden como muy específicos. Necesito un formato de informe social para beca, necesito un formato de informe, por ejemplo, para solicitar una ayuda en mercadería, una ayuda económica, para un trámite X, con temas de discapacidad, por ejemplo, etcétera. Siempre está esta duda, los formatos a ocupar. También las dudas frecuentes, ¿qué informar? ¿Qué es lo que vamos a plasmar en este informe? ¿Cuáles son los antecedentes que vamos a entregar? ¿Tenemos que señalar todos los antecedentes que recopilamos o hay ciertos antecedentes que tenemos que privilegiar? Esa también es otra duda que siempre va surgiendo. ¿Se informa todo? Por ejemplo, si mi informe está orientado a acceder a una beca, pero yo tengo antecedentes que esta persona, no sé, ha vivido una situación de abuso, por ejemplo. Tendré que informar, es pertinente, está relacionado con el informe. Esa también es una duda que habitualmente uno escucha, a uno le llega. Yo hago cursos por ejemplo, con mentores y en otros lados más con ADIPA, y es una duda recurrente que tienen los colegas. ¿Tenemos que poner toda la información o solo aquello que está relacionado con el fin de este informe, por ejemplo? ¿Y qué pasa con la metodología? Porque a veces pasa que salimos del pregrado, ¿cierto? Nos titulamos y parece que olvidamos lo que es la metodología. Uno muchas veces lee informes que nos llevan la metodología consignada, o cuando hablamos de diseñar la metodología, por ejemplo, un informe, hay profesionales que miran con cara como que estuviésemos hablando, ¿cierto?, de la NASA en chino, como que se olvida todo, ¿cierto?, investigación social y todos estos ramos que tuvimos en pregrado, y como que olvidamos que tenemos que utilizar ciertas técnicas, tenemos que diseñar una metodología, tenemos que ir actualizándonos, por ejemplo, con la aplicación de instrumentos, etcétera, etcétera. Estas son dudas frecuentes que se nos realizan habitualmente, y a raíz de esto surge esta iniciativa de realizar un webinar. Ahora no vamos a despejar todas las dudas acá en 1 hora y media, pero sí un poquito refrescar conocimientos y también dejar instaladas ciertas inquietudes para que nos vayamos especializando, nos vayamos capacitando, ya sea tomando cursos o también por cuenta de uno. Hoy día con la tecnología que hay, ¿cierto? Googleando también nos podemos ir autocapacitando, y eso es lo relevante. De modo que este informe social, que es un instrumento que ocupamos habitualmente, le demos la importancia que tiene y no se vea este instrumento como que es algo que podría realizar cualquier persona, que algo que siempre se comenta, ¿no? Como que cualquier persona me parece que podría realizar este informe social. A veces incluso uno mismo hace comentarios de otros colegas. Hace poco me tocó ver en una página, por ejemplo, que exponían un informe, cosa que a mí no me parece ético, pero se hablaba que el informe era impresentable, que como un profesional podía escribir un informe que era muy coloquial, con lenguaje muy coloquial, mala presentación, etc. Entonces, con esas inquietudes partimos este webinar, que yo creo que quizás muchas de las preguntas que nos planteamos acá, algunos de ustedes se las han realizado en alguna oportunidad. Si voy muy rápido, me dicen, por favor, que tiendo a hablar un poquito rápido. En general, existe escasa sistematización del tema de los informes sociales. Cuando uno busca información, hay uno que otro artículo, hay un libro por ahí, uno que otro libro, pero no hay tanta información, no hay tanta bibliografía, no hay tanta sistematización de la experiencia. De hecho, por ejemplo, yo tengo algunos apuntes, algunos artículos que no son muy nuevos, por ejemplo, respecto al informe social. Cuesta encontrar, es una falencia que sabemos que tenemos, que tiene el trabajo social, que en general, si bien hay mucha experiencia en el tema, pero hay poca sistematización, que es una debilidad que tenemos como profesión finalmente. Entonces ahí como que cuesta, por eso también cuando alguien está recién partiendo en esto, o cuando estamos realizando nuestras prácticas profesionales, no tenemos mucho apoyo de bibliografía para saber cómo diseñamos este informe, cómo lo elaboramos, qué formato ocupamos, algunos tips relacionados, por ejemplo, con la redacción, etc. Ahora, me voy a remontar como al inicio nuestro, ya con Mary Richmond, que ella propone sistematizar, ¿cierto?, el conocimiento de las personas con la que se intervenía en la confección de la historia social. No hablaba del informe social como tal, pero se hablaba de una historia social que se convertía en el documento más básico del expediente de los casos que ella atendía. Y ella, que es como nuestra patrona, ¿cierto?, del trabajo social, ella hablaba de esta importancia del papel, del documento escrito, con los antecedentes que recopilamos, de que exista un documento que dé cuenta respecto a la situación de las personas, y en donde plasmamos nuestro diagnóstico finalmente.
¿ya? Ella también hablaba de otros temas que es importante recordar, ya el tener una actitud como para favorecer y ayudar a las personas, no tener este rol como enjuiciador que muchas veces algunos colegas toman. También ella habla de no considerarse infalible y de entender que la realidad, cierto, es dinámica. Un informe social de un mes atrás quizá hoy día ya no es válido, quizás esa información ya cambió. Sabemos que la realidad es dinámica, pero a veces parece que se nos olvidara. Entonces, hay que recordar el tema del papel, el documento por escrito en el cual plasmamos toda la información que manejamos respecto a una persona en particular. En algunos casos, bueno, antiguamente se hablaba del asistido, en algunas escuelas hablaban del cliente, del usuario, tenemos ciertas distintas formas, pero vamos a hablar de la persona a la cual finalmente estamos atendiendo o estamos evaluando o diagnosticando. Se utilizan ciertos distintos nombres al respecto. Por favor, cuando tengan dudas, me interrumpen con toda confianza. Ahora, aquí ya vamos entrando en tierra derecha. El informe social, ¿qué es lo que es? Es un documento técnicamente escrito mediante el cual se pone en conocimiento de una persona o institución la situación del asistido o aspectos de la misma con el fin de informar, solicitar ayuda o con otros fines relacionados con la intervención. En general, cuando elaboramos un informe social, siempre es con algún fin. Nunca elaboramos un informe social. Ahí Nicole me pone sujeto de atención. Exactamente, también es un término que se ocupa. Cuando elaboramos un informe, nunca es por el solo hecho de elaborar un informe. ¿Ya? Si alguien trabaja en una escuela, yo no creo que elabore informes por tenerlos guardados. Siempre tienen alguna finalidad, ya sea que queremos poner en conocimiento, ¿cierto?, la situación de este sujeto de atención o de esta persona que atendemos, este asistido, este alumno, este paciente, este usuario. Queremos poner en conocimiento a otra institución o a otra persona, queremos solicitar algún beneficio, queremos hacer el traspaso de un caso, etcétera. Siempre tiene alguna finalidad. Nunca es por sí solo, nunca es como por amor al arte o porque se nos ocurrió simplemente, sino que tiene siempre una finalidad y esa finalidad es importante tenerla presente. En general, cuando se solicitan o se elaboran los informes sociales, generalmente tiene que ver con solicitud de ayuda, ¿cierto? Algún beneficio, traspaso de caso, solicitar ingreso a alguna institución, solicitar alguna medida también. A veces estos informes también tienen características judiciales, por decirlo de alguna forma, porque se pueden presentar, ¿cierto?, como un informe como prueba documental en algún tipo de juicio, o muchas veces el informe social se presenta como una prueba pericial también cuando es elaborado por un perito y se ofrece como prueba pericial o como peritaje. Entonces pueden tener distintos fines, distintos objetivos. Y eso es importante que lo tengamos muy presente cuando decidimos, ¿cierto? O cuando tomamos la decisión o nos encomiendan elaborar un informe social. Porque obviamente va a tener mucha relación el fin de esto, de este informe, en cómo vamos a desarrollar este informe, cuál es la metodología que vamos a emplear. No es lo mismo si yo elaboro un informe para solicitar una ayuda al municipio, por ejemplo, por temas de salud de la persona que estamos atendiendo, si mi informe va a ser presentado al tribunal como prueba documental para pedir por ejemplo, un cuidado personal. Los énfasis son distintos, ¿ya? Si bien el informe social es sumamente amplio, a veces se le dan distintos nombres, también personas que no son de nuestra profesión a veces le llaman informe socioeconómico, informe sociodoméstico, le he escuchado distintos nombres, pero todos apuntan finalmente a lo mismo. Entonces, ahí resumiendo por lo menos esta lámina, es importante que tengamos claro cuál es el objetivo de nuestro informe antes de que lo comencemos a elaborar, antes de que diseñemos la metodología que emplearemos para su elaboración. Hasta acá vamos claro, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿No? Sigo avanzando. Asumo entonces que se entiende hasta ahora lo que yo, dice Priscila. Priscila, abre micrófono nomás, con toda confianza. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Puede ser que en el lugar donde trabajemos ya existan como formatos establecidos de tipo de informe y eso de alguna forma nos facilite la tarea? Por supuesto que uno después tiene que ir completando con la información particular de cada usuario o sujeto, como decía recién la compañera, pero ¿puede existir esta posibilidad? Sí. Digo, de que ya haya eso. Yo recuerdo, por ejemplo, voy a sonar como súper autorreferente, pero es
la experiencia que tengo yo. Mis primeros años de trabajo trabajé en el área salud y, por ejemplo, en el servicio salud al cual yo pertenecía existía un formato tipo de informe y que justamente permite, ¿cierto? Facilita bastante el trabajo. Hay otros lugares que no lo tienen establecido, por lo cual uno lo tiene que crear, pero hoy día vamos a ver una propuesta, ¿ya? Porque no hay un formato tipo para todos, pero hay una propuesta porque obviamente uno como profesional también tiene que adaptar, ¿cierto? A las necesidades y a las demandas los formatos de informe. Tengo Amparito y después Sofía. Amparito, Belén. Mi consulta es, ¿cuál es la diferencia entre el informe social y el informe socioeconómico? Esa es como la duda. Mira, desde mi punto de vista no había mayor diferencia. Ahora, se podría entender que en el informe socioeconómico que se le da más énfasis al tema, aquí se me quedó abierto el micrófono, se le daría más énfasis al tema económico. Yo, en mi trabajo elaboro mucho informe, principalmente informe pericial, pero también hago informes sociales y socioeconómicos, y por ejemplo los abogados, que no es la misma profesión, ¿cierto? Ellos tienden a darle el mismo significado a todos los informes. Entonces, depende como lo que ellos acordaron, a veces hablan de informe sociodoméstico, sociohabitacional, social, socioeconómico, pero finalmente esperan lo mismo y tienen el mismo objetivo. Pero uno entendería, ¿cierto?, que el informe socioeconómico debería darle un poco más de énfasis a lo económico, pero el social también le da énfasis a lo económico, se estima relevante. A veces más que nada un juego de nombres, más que una diferencia real. No sé si Perfecto. doy respuesta, ¿sí? Sí, súper. Muchas gracias. De nada. Sofía, Hola, muchas gracias. Buenas tardes. buenas tardes. Mi consulta va por el mismo lado del informe socioeconómico. Quería preguntar si el informe social o el informe socioeconómico es lo mismo que un peritaje socioeconómico. Ya, eso lo voy a contestar cortito porque no me quiero desviar mucho, pero sí y no. Lo que pasa es que, a ver, en algunas oportunidades se ofrecen como pruebas periciales los informes sociales. Ya, por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo como perito, muchas veces se ofrece informe socioeconómico como una prueba pericial. ¿Qué se entiende como prueba pericial? Que es una prueba emitida por un perito, es decir, por un experto en esa área. Ya, recuerden siempre, perito, entre comillas, o igual experto. Se entiende que sería una persona experta en esa profesión. Cuando se ofrece como prueba pericial pasa a ser un peritaje, pero puede tener la misma estructura. O sea, el documento es el mismo en el fondo. Podría ser el mismo, claro. Podría ser el mismo. Ahora, hay ciertos énfasis o hay cierta rigurosidad que exige el informe pericial, que yo, mi humilde opinión, es que también debiera existir en la elaboración de los informes sociales, que lo vamos a revisar un poquito más adelante, ¿ya? Lo voy a poner como ejemplo, aunque no me quiero desviar mucho. Mi mismo informe podría ser ofrecido como un informe social, como una prueba como un documento solamente, pero este mismo informe, si un abogado lo ofrece como prueba pericial, adquiere el valor de peritaje. Ya, muchas gracias, te pasaste. ¿Ya? De nada. Sigo avanzando y cualquier duda me van consultando. Javiera, perdón, me salté. Justo iba a Javiera preguntar, Lorca. sí, cuando nosotros enviamos informes de avance a tribunales de familia, eso igual son informes sociales, ¿cierto? No necesariamente. El informe social es un informe propio del trabajador social, ¿sí? O del asistente social. Los informes de avance no son informes sociales como tales, sino que van dando cuenta, ¿cierto?, de un proceso de intervención. No necesariamente en el informe social damos cuenta de todos los aspectos sociales de una persona. Muchas veces estos informes de avance son realizados, por ejemplo, en dupla. Los programas del antiguo Sename, actual Servicio Mejor Niñez, ¿cierto?, ocupa bastante los informes de avance para dar cuenta de los procesos de intervención, que no tienen el mismo formato que un informe social y que a veces es realizado en dupla, ¿cierto?, por un trabajador social y un psicólogo, o un trabajador social y un técnico en trabajo social, etc. Muchas gracias. No tiene las mismas características. No sé si doy respuesta a la duda. Sí, ¿Sí? sí, muchas gracias. Ahora, generalmente el informe social, ¿cierto?, es un instrumento que se escribe para solicitar una acción concreta de parte del destinatario a fin de resolver el problema sobre el que se informa. Lo que hablábamos antes, yo no informo por informar, sino porque necesito, ¿cierto?,
pedir algún tipo de ayuda o pedir algún tipo de gestión o alguna acción de parte de la persona o de la institución a la cual va destinada el informe. Yo realicé un informe social, por ejemplo, para el colegio, voy a poner un nombre cualquiera, el colegio Arturo Prat, porque quiero que a la familia, ¿cierto?, o al niño al cual estoy realizando un informe, se le entregue una beca, por ejemplo, porque hay problemas económicos en esta familia, los recursos no son suficientes, etcétera, etcétera. Pero tiene algo que yo espero de la otra parte. Yo no informo por el solo hecho de que esté en conocimiento, ¿cierto? Es para que esté en conocimiento quizás para un proceso de intervención o para adjudicar algún beneficio, etcétera. Dos personas más levantaron la mano. Jesús Godoy. Javiera, me da la impresión que se te quedó arriba la manito o quizás tienes duda. Sí, se me quedó una Tengo manito arriba. hola, buenas tardes. Tengo una pequeña duda. Con Diga. respecto al tema del respaldo, con respecto al respaldo del informe social, ¿a qué me refiero? ¿Puede haber un respaldo institucional? O sea, yo lo hago porque por institución viene una persona, por ejemplo, de la municipalidad de aquí, y yo realizo un informe social como municipalidad de esa persona, estoy dando un ejemplo, versus el respaldo profesional. A eso me refiero, es la duda que tengo. Si viene yo como trabajador social me viene a pedir un informe social, ¿cuál es el respaldo que tengo yo de poder hacerlo? ¿Necesito algún tipo de inscripción? ¿Solamente variar mi título? ¿O definitivamente yo puedo efectuar ese servicio solamente por ser trabajador social? Esa es mi duda. Va a depender, Jesús, a quién va destinado ese informe, ¿ya? Porque hay instituciones que piden que sean con un respaldo institucional. Hay veces que, por ejemplo, hay ciertos beneficios que solamente se reciben informes que sean emitidos por trabajadores sociales de organismos públicos, municipios, corporaciones municipales, etc. Hay otras instituciones que permiten que sean informes de particulares. Eso va a depender mucho a quién va destinado. No te podría hablar como en general, porque va a depender. Hay, por ejemplo, para temas de discapacidad, a veces se pide que sea, por ejemplo, de profesionales del área de salud, etc. Entonces, eso va a ser bastante relativo. Ahí lo tienes que ver con hacia quién va dirigido este informe. Perfecto, gracias. Amparito, duda. Sí, quería seguir con el comentario que hizo anteriormente el Jesús. colega. Claro, eso depende también si la persona tiene los recursos para costear un informe social particular. Pero no necesariamente, ojo, hay ciertas entidades que exigen que el informe sea solo de profesionales, por ejemplo, del aparataje público. Aunque lo pudiesen costear en forma particular, exigen que sea que vaya con el timbre de una institución o de un organismo público. Ya, entonces es bastante relativo. Ya. Ok. Ahora, ¿qué es lo que dice Teresa Matus? Que me imagino que muchos de ustedes la deben conocer, colega nuestra, ¿cierto? Habla que el informe social busca exponer una situación social compleja que requiere ser resuelta. Lo que hablábamos antes y que finalmente tiene que ver con lo que uno trabaja habitualmente, ¿cierto? Con personas que presentan algún tipo de problemática desde lo social. Y lo social sabemos que es súper amplio, ¿cierto? Abarca relaciones familiares, abarca temas económicos, temas habitacionales, lo social es, el espectro es súper amplio. Ahora, el informe social busca exponer una situación social compleja, ¿cierto? Que requiere ser resuelta, que fue lo que dije antes, no sé por qué se repitió acá, pero que se requiere dar alguna solución. Ya no, nosotros no nos enteramos ni empezamos a investigar por nada, sino que también buscamos que se le dé alguna solución a esta situación, problema que hemos diagnosticado, que hemos evaluado, que estamos exponiendo en este informe. Ahora, esto es súper importante, colegas, tener presente. El informe social expone una situación, ¿cierto? Pero también nos expone a nosotros como profesionales. Lo que hablaba yo antes cuando les decía, hace poco me tocó ver, y quizás muchos de ustedes lo vieron, en algunas páginas se había viralizado un informe social que la persona que lo viraliza consideraba que estaba muy mal elaborado. Creo que en eso hay que tener cuidado, y a veces uno mismo también cae en eso, ¿no? Le llega un informe social hecho por otra persona y considera que el informe está muy mal hecho, o considera que faltaba información, o considera que este informe fue realizado prácticamente solo con autorreporte, que no se respaldó la información, que no se verificó esa información. Entonces finalmente nos expone porque este informe queda ahí, queda dando vuelta, queda el nombre de ustedes y lo expone profesionalmente. O nos expone como profesionales, o expone nuestra profesión a otras profesiones. Cuando nos gusta que, uy, pero este informe lo podría haber hecho cualquier persona, no parece que haya sido un profesional el que lo escribió, o al revés también, pongámonos en el lado positivo. Oh, qué buen informe el que realizó este profesional, excelente, súper claro, súper completo. Pero finalmente nos expone. Ya, por ejemplo, un informe que yo mando para una causa a un tribunal de familia, queda ahí el informe, y
Pueden pasar los años, alguien puede pedir revisar esa causa y va a ver el informe que ustedes escribieron después de 10 años, 12 años, etc. Quedan sumamente expuestos a lo que ahí señalan. Lorena Díaz dice, un informe también no siempre va a ser favorable para la situación que se solicita. Obviamente, a veces la gente nos pide informes para una situación X y al final uno, ¿cierto? Cuando va investigando y recopila los antecedentes se da cuenta que no es tan así la situación. ¿Ya? Entonces, claro, no siempre va a ser lo que quiere la persona, porque es la opinión profesional de ustedes que lo vamos a revisar un poquito más adelante. Uno no está para hacer informes a medida y poner solo lo que la persona quiere. Es como hago siempre la analogía con el médico. Yo si voy al médico, el médico no va a escribir en su certificado, el que me emita, ¿cierto? No va a poner lo que yo quiero. Va a señalar lo que él diagnostica, lo que él está observando de mi situación de salud. Lo mismo debiese ocurrir con nosotros. No sé por qué a veces se da este tema de que hay colegas que sienten que tienen que señalar lo que el usuario o el sujeto de atención quiere que se señale de él o quiere que se informe. Al revés, ya ustedes se tienen que empoderar, ustedes son los profesionales, ustedes están diagnosticando, ustedes recopilan la información y ustedes dan su opinión profesional. No tienen por qué traspasar o hacer suya la opinión del sujeto de atención, usuario, cliente o como le quieran llamar. Priscila González levantó la manito. Quiero hacer una consulta respecto a la firma, ¿no? Yo, bueno, en Argentina, yo soy titulada en Argentina y ahí nosotros firmamos y ponemos un número de matrícula, como el médico. Quisiera saber si acá es lo mismo, porque estoy en proceso de legalizar mi título y quisiera saber si una vez que está legalizado, digamos, acá en Chile también se utiliza esto de la matrícula habilitante o no, o únicamente con tu firma está. Yo por lo menos yo no lo ocupo, yo pongo mi firma, mi RUT y anexo mi certificado de título. Okay, por lo menos yo lo hago así. Cuando es institucional, obviamente va con el logo de la institución para la cual yo trabajo y el título de la institución. Cuando los hago en forma particular, va solamente con mi certificado de título anexado. Ah, perfecto. Pero digo, en general cuando uno se egresa aquí en Chile, no es que tiene que tener un número como de matrícula. Por lo menos yo no lo he ocupado y no me ha tocado verlo en informes. Sé que hay gente que ocupa como número que aparece en el certificado de título. Yo no lo hago y no me ha tocado verlo tampoco. Ah, ok, listo, gracias. ¿Ya? Hay colegas que usan el número de registro del Colegio de Trabajadores Sociales. En mi caso yo no estoy colegiada. Y por lo menos la mayoría de los colegas que conozco parece que tampoco. Entonces no me ha tocado verlo, lo he visto en muy pocas oportunidades el tema del colegio. Acá Gloria Cardosa consulta, en el caso que uno trabaje para un programa, el informe de tener el timbre del trabajador social o de la institución, yo voy a hablar de mí porque no hay nada reglamentado al respecto, la experiencia que tengo yo. Cuando son institucionales, con el logo y el timbre de la institución. Cuando son tuyos particulares, pero hay gente que pone igual su timbre, no debiese. Ahora, el tema del timbre, colegas, cuando es de institución tiene bastante relevancia, pero cuando es un informe de ustedes como particular, ya que vaya con timbre o sin timbre, lo que le da relevancia finalmente es que ustedes demuestren que tienen un título profesional. Por eso, alguna vez, el consejo que les voy a dar es un consejo que me dio una magistrado en alguna oportunidad, me dijo, por favor, siempre anexe su certificado de título, para que quede claro que usted es una persona que es profesional. Porque cualquier persona yo me podría mandar a hacer un timbre lo que yo quiera. Los lugares que hacen timbre a uno no le exigen llevar certificados de título, ¿ya? Entonces, finalmente, es el respaldo de ustedes que ustedes tengan la profesión. Recuerden que el informe social, ¿cierto?, es un instrumento propio de nuestra carrera. A ver, vamos a ir un poquito a la metodología. Como aquí tenemos poquito tiempo, tampoco nos vamos a detener tanto, pero es importante que recordemos. Pero antes, Daniela, dale con tu pregunta. Daniela Morales. Hola, buenas noches. Una consulta respecto a lo que mencionaba del título. Es solo cortito. ¿Eso usted lo aconseja más que nada para cualquier tipo de informe social o lo de anexar el título al certificado de título? Mira, yo lo sugiero principalmente cuando vas a hacer un informe como particular, ya en el ejercicio libre de la profesión. Ya. Ahora, te voy a repetir lo que a mí una vez me pidió una magistrado, pero siendo de institución, igual me pidió que lo anexara, me sugirió que siempre lo anexara. Ah, ya, como ojalá en yo todo por lo menos ahora lo hago siempre. Ahora yo sé que hay instituciones que no lo piden, pero en general yo por lo menos lo hago, para que quede claro, para que no haya ninguna suspicacia al respecto. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ya. Les decía que nos vamos a ir un poquito a lo que es metodología en trabajo social.
vamos a recordar este ciclo tecnológico, ¿cierto? Diagnóstico, programación, ejecución, evaluación. Si bien sabemos que esto se da en forma paralela, no que vayamos parando, hoy día diagnosticamos, después intervenimos, después programamos, ¿cierto? Se va dando todo de forma simultánea, pero el énfasis que tiene el informe se ubica en la fase de diagnóstico. Y vamos a recordar aquí el diagnóstico en trabajo social, que fue definido, por lo menos yo voy a ocupar la definición de Nidia Elwin, que también me imagino que muchos de ustedes la conocen, y Mónica Jiménez, si bien es antiguo el concepto del año 1982, pero creo que igual se puede, es aplicable todavía. Ya habla de un diagnóstico general, ¿cierto?, que tiene que ver con conjunto de información teórico-empírica de la unidad de trabajo, que la caracteriza individualmente relacionada con él, dice contexto, pero es contexto, lo voy a arreglar después, en que se inserta, precisa problemáticas centrales y adyacentes, jerarquizada y identificación de recursos. Eso es muy general, ¿ya? Pero cuando hacemos un informe social, yo diría que nos vamos más a lo que es el diagnóstico específico, que es estudio en profundidad de las problemáticas y sus variables previamente detectadas o definidas. Cuando hacemos un informe no estamos evaluando todo, no estamos diagnosticando todo, sino que finalmente, ¿cierto?, abordamos ciertas variables que son las principales en relación al objeto del informe. Si mi informe es para pedir un beneficio en el ámbito, no sé, habitacional, le daré mucho más énfasis a los temas habitacionales y probablemente no voy a entrar con tanto detalle en temas que tienen que ver con las dinámicas familiares o con las competencias parentales, por ejemplo. Probablemente no va a ser el foco de mi informe. Quizás puedo nombrar siempre y cuando tenga, ¿cierto?, alguna pertinencia con lo que estoy pidiendo, si está afectando, no sé, el tema habitacional, si está afectando profundamente esta otra variable, pero probablemente no voy a entrar con tanta profundidad en ello. Entonces, cuando hablamos, ¿cierto?, de este ciclo tecnológico, que espero que lo recuerden bien, cuando hablamos del informe social, nos ubicamos principalmente en lo que es el diagnóstico específico. Daniela Morales, ¿quiere hacer una pregunta o se quedó la manito arriba? No, yo creo que se quedó arriba. Es que no sé cómo bajarla. O Ya, se no te baja sola. preocupes. Ah, Pero ya. si quieres hablar, interrumpe entonces con micrófono para saber que quieres decir algo. Ya, gracias. Ya. Antes comentábamos que al parecer cuando empezamos a trabajar a veces se nos empieza como a olvidar el tema metodológico, lo tenemos muy olvidado. Ya a veces me ha pasado que uno conversa en estos cursos, por ejemplo, y dice ya hay que diseñar la metodología y cómo se hace, aparecen estas preguntas cuando en general uno en primero o segundo año a uno le enseñan investigación social, metodología, etcétera, y tenemos que tener claro que para elaborar un informe social, un buen informe que dé efectivamente respuesta a lo que buscamos, ¿cierto? Se requiere manejo metodológico, conocimiento en investigación social y manejo de las distintas técnicas que son propias de nuestra profesión. Tenemos distintas técnicas que a veces se tienden a ver como súper simples, pero uno después en la práctica se va dando cuenta, ¿cierto?, en el ejercicio profesional, que las tiene que ir mejorando, que en la medida que las vamos practicando, van mejorando obviamente, pero que también nos tenemos que preparar para ello. A veces técnicas como la entrevista, por ejemplo, que la vemos como muy simple, después cuando estamos entrevistando nos damos cuenta que a veces que es necesario, ¿cierto?, preparar las entrevistas, estudiar antes el caso para tener claro lo que queremos preguntar. Yo siempre aconsejo preparar la entrevista, no podemos estar improvisando. De hecho, la entrevista de eso se diferencia de una conversación cualquiera. Una conversación cualquiera no tiene un objetivo definido. Yo me puedo juntar con la Priscila González un día a tomar un café y podemos saltar por millones de temas, ¿cierto? ¿Cómo está tu día? ¿Qué es de tu pololo? ¿Viajaste a algún lado? Y vamos saltando y picoteando, como cuando uno se junta con amigos que no ve hace mucho tiempo. Pero cuando estamos entrevistando y es una entrevista para un fin ya súper determinado, que es para elaborar un informe, debemos de preparar esta entrevista, debemos tener claro cuáles son los tópicos que vamos a tratar, las variables que vamos a abordar, tener por lo menos una estructura. En general nosotros como trabajadores sociales principalmente usamos la entrevista semiestructurada. No podemos hacer una entrevista abierta porque si no el tema se nos va para cualquier lado, pero tampoco puede ser tan estructurada, no puede ser estructurada, cerrada, ¿ya? Porque sería prácticamente como una encuesta y sabemos que durante la entrevista van surgiendo temas que quizás, o antecedentes nuevos que no manejábamos. Quizás yo leía antes o tuve algunos antecedentes a la vista, pero no aparecía en ningún lado, por ejemplo, que había antecedentes de violencia intrafamiliar y surgen durante la entrevista y obviamente ahí tengo que estar preparada, ¿cierto?, para poder incorporar nuevas preguntas. Ahora, es importante, por ejemplo, tener un buen manejo de la entrevista social, en general semiestructurada es la que uno ocupa, de modo que sean ustedes quienes manejan la entrevista y no el sujeto de atención, no el usuario, no el cliente, no el paciente. Porque a veces también pasa que
la persona, ¿cierto?, a la que estamos atendiendo finalmente empieza a manejar la entrevista, ellos responden lo que quieren, y aquí nosotros tenemos objetivos claros respecto a la información que nosotros queremos obtener con esta entrevista. Cuando vamos a elaborar un informe tampoco tenemos meses y meses. Generalmente los informes son para pronto. No vamos a tener la posibilidad de realizar 10 entrevistas, 1, 2 entrevistas, 3 quizás a lo más, y no más allá de eso. Entonces la invitación es, la entrevista social, semiestructurada, se prepara. Uno generalmente tiene una pauta para poder entrevistar. No debiera de estar improvisando en el momento. Uno se prepara previamente. Por ejemplo, que es un informe para mandar al tribunal, yo trato de tener el expediente a la vista antes para poder leer y poder tener mayores antecedentes para poder elaborar mi cuestionario, ¿ya? O por lo menos una pauta, ¿cierto? Un punteo de los temas que considero que son relevantes a tratar. Tenemos la visita domiciliaria, que es, ¿cierto? Yo tenía un profesor que decía que era imposible hacer informes sociales sin la visita. Ahora, esta visita tiene que ser visita, ¿cierto? Uno va al domicilio, observa todo. Ya a veces pasa, generalmente cuando uno es más nuevo, cuando hace la práctica, a veces va con una pauta, se dedica a llenar la pauta y la va preguntando a la persona, y no olvidamos lo importante que es la observación. Uno observa tanto elementos ¿cierto?, de la materialidad de la vivienda, pero también observa ciertos elementos que tienen que ver con las dinámicas que se van dando. Observa elementos que tienen que ver con el entorno, porque puede ser la misma casa, una casa, por ejemplo, una casa de madera, 3 dormitorios, living, comedor, cocina, baño, con disponibilidad de servicios básicos, pero no es lo mismo si esa casa está en un sector rural que si está en un sector urbano. No es lo mismo si esa casa está en un lugar que no tiene acceso a locomoción colectiva a una casa que sí tiene ese acceso. No es lo mismo si este domicilio queda cerca de los establecimientos educacionales, queda cerca del centro de la ciudad, así esta casa queda pero a una distancia enorme del colegio, de los centros de salud, etc. Ahí es importante también no solamente describir, sino que también analizar, realizar un análisis, y no al ojo nuestro, sino que haciendo uso de todo el bagaje de conocimientos que tenemos, de las teorías que manejamos, de los parámetros ya establecidos. Si yo digo que en esta vivienda hay hacinamiento, no debiese decirlo porque a mí se me ocurrió, porque al ojo yo creo que existe hacinamiento. Ya el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, tiene sumamente establecidos los parámetros de cuándo estamos hablando de hacinamiento. Entonces en eso hay que tener bastante cuidado. También hay que hacer un análisis si esta casa, por ejemplo, esta vivienda da respuesta a la necesidad del grupo familiar. Ya, yo siempre pongo de ejemplo mi casa. Aquí hay varios que han estado en curso antes de acá, de ADIPA o en otras cosas que yo he hecho. Yo siempre pongo de ejemplo mi casa. Mi casa es sumamente funcional porque mi casa vive en persona adulta y una niña que es grande, de 9 años. Probablemente mi casa para una persona con movilidad reducida no es la adecuada. Aquí hay escala pronunciada, por ejemplo, ¿ya? El baño no tiene para firmarse, etc. Esas son observaciones que debemos realizar. O esta misma casa, si yo tuviera un bebé, tampoco es la más adecuada. No hay protección, por ejemplo. ¿Ya? Entonces no es solamente que hagamos una descripción, sino que también realizamos un análisis al respecto. Tenemos la observación, que es lo que hablábamos antes. Uno observa a las personas, uno observa el entorno, uno observa la disposición que tienen las personas frente a este proceso también. Revisión de documentos. Uno debiese de respaldar, triangular la información. Yo no debiese realizar un informe guiándome solo por lo que me dice la persona. La persona me puede decir que está cesante y yo después le puedo pedir el certificado de cotizaciones previsionales y me aparece con cotización al día con trabajo, por ejemplo. O la persona me puede decir que no tiene bienes y después aparece que tiene vehículos, por ejemplo, su nombre. O la persona me puede decir que no tiene ningún problema de salud y después me presenta algún documento que diga que, no sé, sufre de hipertensión, diabetes y artrosis, por ejemplo. Entonces siempre es bueno respaldarnos con la información que es posible respaldar. Hay información que sabemos que no la podemos respaldar siempre. Pero hay ciertos documentos básicos que yo creo que siempre debemos de solicitar. Ya certificados de alumno regular, por ejemplo, los comprobantes de pago, si es que la persona está, no sé, arrendando una casa, el contrato de arriendo, los comprobantes de pago de ese arriendo, etc. No se trata que la gente se sienta agobiada porque les pedimos una cantidad de documentos enormes. Estamos hablando de documentos que uno manejaría en una casa. Yo creo que aquí todos ustedes tienen los documentos de las cuentas que pagan, si los que estudian tendrán sus comprobantes de matrícula o algún certificado de alumno regular, etcétera. Pero es importante porque eso le da validez también a la información que ustedes entregan. Ya finalmente, nosotros nos basamos en una metodología que se basa en el método científico.
no es una cosa del aire, ya no es algo que llegáis a hacer. Yo no hago un informe transcribiendo lo que me dijo una persona, estoy llevando a efecto un proceso de investigación social. Y eso es lo que finalmente le va a dar rigurosidad y le va a dar validez a un informe, porque si no pierde confiabilidad. Me ha tocado ver informes que son prácticamente autorreporte y que finalmente no tienen que ver con la realidad de la persona. Y eso no permite que a quien le llega este informe, al destinatario, pueda confiar en esa información. No estoy mirando el chat, no sé si alguien ha hecho alguna pregunta en este rato. Por favor, si alguien se me perdió el chat acá. Julia Álvarez levantó su manito. Julia, te escucho. En cuanto... ¿Me escucha? Sí, te escucho. Trátenme de ti nomás, por favor, con toda confianza. Ya, gracias. En cuanto a la revisión de documentos, quizás, no sé, ¿es apropiado si hay una documentación relevante adjuntarla al informe? Mira, yo ahí lo dejaría, yo por lo menos al único lugar que adjunto documentación es cuando envío informe a tribunal. Pero a los otros lugares yo en general no adjunto documentación. Pero eso queda a criterio. Hay lugares que lo exigen y otros que no. Pero donde yo sí o sí siempre les voy a sugerir que sí adjunten la documentación es cuando les toque algo hacia un tribunal. Patricia Toro levantó su manito. Patricia. Hola, buenas tardes, buenas noches. Mira, yo me titulé hace súper poco, hice mi práctica el año pasado en el Servio. ¿Ya? Y a nosotros nos pedían adjuntar documentación. Por eso, va a depender de los lugares. Yo creo que sí, y, o sea, mi pensamiento, o sea, yo creo que es importante respaldar lo que uno está diciendo, por lo que uno está poniendo en un informe. Lo que pasa es que, a ver, yo ahí, mira, cuando va al tribunal yo adjunto la documentación, no hay nada reglamentado al respecto, ya, entonces por eso les digo que también a criterio de ustedes. Pero a veces cuando me ha tocado hacer un informe para algún colega o algún colega que yo conozco, me va a derivar un caso, por ejemplo, a veces, claro, cuando ya uno se conoce en las redes que uno se maneja habitualmente, a veces no pide la documentación de respaldo, en el entendido, ¿cierto?, que estamos realizando un informe de forma rigurosa. Lamentablemente, yo, por ejemplo, cuando partí trabajando en la vía, llevo ya 22, 23 años trabajando, uno no adjuntaba documentación. Y después con el tiempo, muchas entidades empezaron a pedir que se adjuntara porque existía poca rigurosidad en la información que se entregaba en los informes. Ahora, si ustedes lo quieren adjuntar en todo, maravilloso. A veces, en algunas ocasiones, quizás no es tan necesario. Pero tienen que estar bastante ojo con a quién va destinado este informe. Porque como dice Patricia, también hay instituciones, y lo que yo les decía antes, que así lo exigen. Pero es importante que ustedes tengan a la vista. Yo recuerdo, les voy a contar una anécdota chiquitita. Mi primer trabajo, yo decía que fue en salud, me tocó trabajar con una colega que era bastante más mayor. En ese tiempo yo era Lola, la colega era mayor. Y ella una vez me dijo, no, me dijo, ¿por qué vas a andar pidiendo documentos? Lo que te dice la señora, nomás tú lo escribes y no es necesario que vaya a hacer visita. Y yo decía, pero qué horror, porque era todo lo que a uno siempre le han dicho que no, ¿cierto? Porque si no, para eso cualquier vecino podría elaborar ese informe. ¿Alguien levantó la mano o habló en el chat, pero no veo? Pamela Cueva, cuando son informe particular no somos ministro de fe, cuando son instituciones públicas, sí. No te entendí, Pamela, la idea. A mí como institución pública y como particular en algunos casos me han pedido igual adjuntar. No sé si puedes abrir el micrófono y no capté. ¿Lore? Sí, te escucho. Ahora, aquí me escucho. Ya, lo que pasa es que cuando uno hace un informe particular, tú no eres ministro de fe por sí mismo por ser asistente social. Ah, ya, sí te entiendo. En cambio, cuando tú perteneces a una institución pública, CEFA, municipalidad o cualquier entidad pública, en general la institución en sí misma es ministro de fe respecto de los profesionales que contratan. Claro, sí. Entonces lo que se sugiere, independiente para dónde vayas, si sea para el Tribunal de Familia o para otra entidad, cuando tú haces un informe particular, tiene que ir respaldado con toda la documentación. Te entiendo, sí, pero yo siempre sugiero que vean a quién va destinado, ¿ya? Porque a veces, siendo igual de institución pública, por ejemplo, en mi caso, que trabajo con una entidad pública, igual hay ciertas instituciones que piden que vaya al respaldo, y en otras ocasiones no. Es bastante relativo, la verdad, en la práctica por lo menos. Entonces yo les sugiero siempre que vean el destinatario, pero obviamente siempre se tiende a tener como más confianza en los informes que elaboran los trabajadores sociales de alguna institución, porque es un respaldo institucional. Siempre existe como esta desconfianza, entre comillas, que el que realiza el informe
de manera particular, ¿cierto? Lo arma un poco, lo elabora para dar, para favorecer a la persona que lo pidió. Siempre está como esa idea un poco ahí en el inconsciente colectivo, se encuentra eso, y más cuando es un informe que es pagado, siempre está esa idea, lamentablemente, porque no debiese existir. Se supone que somos profesionales y debiésemos ser rigurosos, ¿cierto? Independiente si realizamos el informe como profesionales en forma particular o dependiendo de alguna institución. Veíamos algunas otras técnicas, por ejemplo el registro, es importante registrar toda la información que vamos recopilando, ya la memoria es frágil, a veces uno mismo se arma sus pautas para poder registrar todo y que no se le olvide toda la información que vamos recabando. Aplicación de instrumentos, hay distintos instrumentos que nosotros podemos aplicar, pero lo que yo siempre sugiero es que apliquemos instrumentos los cuales nos manejemos, no porque nos guste, no porque esté de moda. El instrumento tiene validez y es súper útil, pero en la medida que esté relacionado con el tema que estamos abordando, con el objetivo del informe, y si tenemos un buen manejo de él. Ya, yo no voy a estar aplicando, por ejemplo, el APGAR familiar, que es un instrumento que quizás muchos acá conocen, pero si yo no lo manejo y no tiene nada que ver con el informe que estoy realizando, no tiene mayor sentido. Y así aparecen un montón de otros instrumentos, no sé, el modelo complejo de Olson, tenemos la escala NSFA, ¿cierto? El cuestionario de OP, etcétera, que a veces uno ve que se aplican en cosas que no tienen nada que ver, ¿ya? Entonces ahí tienen que estudiar los instrumentos, existen instrumentos, estúdienlos, los pueden googlear, hay cursos de muchos de estos instrumentos, pero recuerden que es la metodología, ¿cierto?, al servicio, o sea, perdón, la metodología sea al servicio del informe, no usted al servicio de la metodología, ¿ya? Si ustedes no se manejan con estos instrumentos o no manejan bien una técnica, es mejor que la estudien, y una vez que la manejen bien, la comiencen a aplicar. A veces a mí me da, no sé, me da una cosa en la guatita, así, una cosa media visceral, cuando veo, por ejemplo, en las redes que las personas piden, alguien me puede compartir, por ejemplo, el NSFAS y me dice cómo se aplica porque lo quiero aplicar para un informe. Si no lo maneja, si no ha hecho el curso, si no está validado para ello, yo recomiendo que no empiece a ocupar instrumentos si no se maneja bien, ya, porque finalmente puede hacer un mal uso de ellos. Tenemos también la coordinación de redes que nos permite triangular información. A veces uno se coordina con colegas de otras instituciones o con otros profesionales de otras instituciones que están relacionados con este caso que estamos evaluando, ¿cierto? Al cual le vamos a elaborar un informe social y que nos puede corroborar cierta información o nos puede entregar nuevos antecedentes. Eso también es importante, hacer uso de estas redes. Estoy haciendo un informe, por ejemplo, y la señora me comenta que porque a veces nos olvidamos de otras redes, siempre hablamos como de las instituciones más establecidas, pero me informan, por ejemplo, que la Junta de Vecinos ya le entrega, no sé, una ayuda en mercadería todos los meses. Yo me puedo coordinar con la Junta de Vecinos para corroborar esa información, ¿ya? O un papá que me cuenta que voy a hacer un informe que tiene que ver con temas de cuidados personales, por ejemplo, y este papá me comenta que él asiste regularmente a las reuniones de apoderados, pero no tiene ningún documento para poder corroborar eso. Entonces yo me podría coordinar con el colegio, con la profesora jefe, o con el encargado de convivencia, o con la jefa UTP, la inspectora, etcétera. Me podría coordinar para corroborar esa información, ¿ya? Traten siempre de triangular, de tener distintas fuentes de información. De modo que, vuelvo a lo que dije antes, aunque sea majadera, pero de que este informe no sea un autorreporte de la persona. ¿Hasta acá dudas, consultas? Ahora, el informe social, por un lado, se entiende como una técnica, ya, porque implica un conjunto de habilidades y procedimientos profesionales que sigue reglas establecidas y persigue un fin. Pero también es considerado como un instrumento, porque a través del informe vamos a lograr algo, tenemos un objetivo. Vamos a derivar un caso, vamos a obtener un beneficio, vamos a solicitar una medida, vamos a dar cuenta de una situación para un tema judicial, etc. Y también se entiende como una intervención, porque finalmente estamos interviniendo en una situación al elaborar un informe. Ahora, el informe social es técnico porque la persona que lo hace debe contar con conocimientos y adiestramiento profesional en trabajo social. Y eso se debiera de notar, por eso hago hincapié en este tema. No debiese ser un informe como que da la impresión que cualquier persona lo podría haber escrito. Y no digo con esto que tengamos que ser rebuscados con el informe, sino que el informe tiene que dar cuenta de todo el conocimiento que ustedes manejan como trabajadores sociales. Aquí dice, como consecuencia debe advertirse en todo el informe completo el sello característico del trabajo social a través del juicio interpretativo de los datos. Lo que hablábamos antes, cuando yo les comentaba, yo cuando digo que existe hacinamiento en una vivienda, no es porque a mí se me ocurrió, sino que porque me respaldo por parámetros ya establecidos.
Yo no hablo que la mamá que es simpática, que es bonita, ¿cierto? Puedo decir que la mamá, sus habilidades parentales son las adecuadas, etcétera, porque me estoy guiando, ¿cierto? En conocimiento, en bagaje técnico, teórico detrás. Hay teoría, hay marco referencial. Nosotros como trabajadores sociales tenemos conocimiento de todas las ciencias sociales. Aquí la mayoría tuvo sociología, antropología, psicología y varias IAs, ¿no? Economía, etcétera. Y la idea es que podamos integrar todo ese conocimiento y plasmarlo en nuestro informe. Con esto, repito, no hablo que tengamos que ser rebuscados, pero sí que se note que estos juicios profesionales, ¿cierto?, que damos, estas opiniones, no son mis opiniones personales, son opiniones que se respaldan con temas, con teoría, ya con conocimiento científico, no con una cosa que a mí se me ocurrió. Ahí tenemos que siempre tener eso claro y tenerlo muy presente. Por eso es importante estar siempre actualizados en conocimiento, tanto de las nuevas las teorías que van apareciendo, sabemos que el conocimiento queda obsoleto rápidamente, como también de temas relacionados con políticas públicas, los conceptos, se nota mucho, el lenguaje nos delata, el vocabulario que ocupamos, los conceptos, nos delata cuando estamos atrasados o no estamos muy actualizados en bibliografía, ya cuando todavía yo veo informes que hablan del menor, por ejemplo, ahí yo digo, ya, pero esta persona se quedó en el paradigma antiguo, no está en el enfoque de derecho, por ejemplo. Cuando se habla de, hay otros términos más que a veces uno lee y uno dice, pero ¿qué le pasó a esta persona? Este colega no se siguió actualizando. ¿Ya? Entonces ahí es importante que estén al día con la literatura. Yo he visto todavía informes que hablan de la ficha CAS, cuando sabemos que ya no existe la ficha CAS, ¿ya? O el Mideplan, por ejemplo, sabemos que ya no es ese, etc. Entonces ahí tenemos que estar siempre actualizados, esa es una invitación que siempre se realiza. Ahora, ¿qué es lo que se requiere cuando tenemos un informe? Un emisor, ¿cierto? La persona que está elaborando el informe, quien lo va a recibir, debemos tener claro a quién va ese informe. A veces también escucho colegas que dicen, tengo que hacer un informe para la señora, por ejemplo, Patricia Toro, ya, pero ¿para quién va dirigido? No sé, es que me pidió el informe. Debemos tener claro a quién va dirigido y cuál es el fin de ese informe. El referente, el contexto, la situación, qué es lo que queremos dar a conocer. El canal es siempre por escrito, ¿cierto? Los informes van escritos. Yo no hago un informe y lo digo por teléfono, o lo digo vía Zoom, sino que uno elabora un documento y se espera que exista una retroalimentación, saber finalmente cuál es el resultado, ¿cierto? El impacto que tiene este informe finalmente. Si yo elaboré un informe para solicitar una ayuda en el municipio, esperaría tener algún tipo de respuesta. Saber si el informe fue acogido, si la solicitud mía como profesional tuvo una respuesta favorable o no. ¿Alguien en el chat habla algo? Voy a abrir el chat. Eso se repite mucho aún, colegas que hablan de la menor. O que tal y tal tiene la tuición del menor. Sí, hay que actualizarse bien con los conceptos. Ya, yo todavía también veo colegas que hablan de Asperger, por ejemplo, y así vemos un montón de otros conceptos que se han ido quedando en el pasado y los cuales hay que irse actualizando. Algunas características del informe social, hay un libro, se los recomiendo, se llama El informe social como género discursivo, ya para que lo puedan leer, si bien no es nuevo, pero es bastante bueno, es de la poca bibliografía que se encuentra respecto a lo que es informe social. Habla de que el informe debe ser claro. Entonces, cuando yo les digo, tampoco se trata, vamos a hablar con lenguaje técnico quizá, lenguaje profesional, pero eso no significa que tengamos que ser rebuscados o que sea algo que no se entienda para quien lo lee. Cuando hay conceptos un poquito más propios de nuestra profesión, quizás no nos cuesta nada un pie de página o explicarlo dentro del mismo informe. ¿Ya? Tiene que ser conciso, tiene que estar en relación al objetivo del informe. Si el objetivo de mi informe es un tema netamente económico, no tiene mucho sentido que empiece a profundizar en temas como dinámica familiar, competencias parentales u otros. Distinto es si mi informe tiene que ver con un tema proteccional, por ejemplo, de un niño. Quizá ahí sí necesito ahondar en esos temas. ¿Ya? O si hay un tema de violencia intrafamiliar y el informe justo es para, por ejemplo, la casa de la mujer. Si mi informe va dirigido ahí, obviamente voy a tener que profundizar en esos temas. Ahí, pero tiene que ser conciso. A veces hay informes que son muy redundantes, que abordan mucho de todo y al final, finalmente distraen, ¿no? Son eternos. Eso tampoco es la idea. Tienen que ser completos, tienen que ser consistentes. Mi opinión tiene que ser consistente, coherente con toda la información que yo expuse anteriormente. Si yo expuse que una familia contaba con recursos suficientes para dar respuesta a todas sus necesidades,
No sería consistente que yo en mi conclusión diga que a esta familia le faltan recursos, por ejemplo. Que a veces uno se encuentra con informes así, ya uno como que uno piensa, se habrá equivocado, quizás esta conclusión era de otro informe, porque no aparece consistencia, no hay lógica entre todo el relato, ¿cierto? Todo lo antecedente que expuse y la opinión profesional que expongo. Nicole Enríquez, la escucho. Nicole, ¿tienes la manito arriba? Nicole, no pasa nada, parece. Carla Contreras dice, habla mucho de discapacitado y ahora es en condición de discapacidad. Exactamente, y eso nos va hablando cuando estamos, no te preocupes Nicole, eso pasa mucho cuando ya no estamos actualizados los temas. Yo siempre digo, en el caso de los trabajadores sociales, independientes del área en la cual trabajemos, seamos del área de justicia, del área de salud, del área de educación, municipio, etcétera, nos tenemos que estar capacitando y tenemos que estar leyendo y tenemos que estar al tanto de la contingencia nacional. A veces escucho gente que dice, no, es que yo no veo noticias. Es súper importante ver noticias, por ejemplo, para ir viendo también los cambios en las políticas públicas, etc. Ahora, no olvidar, lo puse acá porque es verdad que es importante tenerlo presente, el lenguaje construye realidades. Ustedes cuando van a conocer una situación, la persona a la cual le llega este informe, el colega que lo va a leer, o no necesariamente un colega nuestro, capaz que lo vaya a leer, no sé, un psicólogo, un profesor, alguien de otra profesión, se va a construir una realidad respecto a esta persona. Por eso es importante ser riguroso con la información que entregamos, no ser ambiguos, porque a veces no puede ser que cada persona que lee un informe, el mismo informe lo leen distintas personas y todos entienden algo distinto. Eso nos habla que este informe fue súper ambiguo y poco claro. Uno esperaría que todos entiendan lo mismo del mismo informe, ¿ya? O que no se preste para confusiones, por ejemplo. Que vaya toda la información, a veces información que es muy relevante y se omite. Ojo con eso. A veces nos falta quien dice, bueno, es que la persona me pidió que no lo expusiera. Uno tiene que ser claro también cuando está elaborando un informe de que todos los antecedentes que uno recopila no los podría ocupar en el informe. Yo no puedo omitir información. Que la persona diga, no, por favor, no ponga que tengo un auto, por ejemplo. O no diga que vive mi pareja aquí en la casa. Nosotros tenemos, hay un principio ético también, ¿cierto? Uno dice la verdad en los informes. Así que ojo con eso. Ahora, importante considerar al elaborar un informe social. La claridad respecto al objetivo del informe a quién debe ir dirigido, que es algo que ya hemos hablado antes. La definición de lo que debemos investigar y que eso va a depender mucho del objetivo del informe, lo que hablábamos antes. Este informe, ¿en qué va a tener énfasis? ¿En el tema económico, en el tema habitacional, en los temas de salud, por ejemplo? ¿Eso es lo relevante? O quizás lo relevante va a ser más las dinámicas familiares, las competencias parentales, etcétera. Debemos tener claro cuál es el foco, en qué es lo que vamos a profundizar más y qué tiene que ver con el objeto del informe. La investigación se debe ocupar metodología, no pueden hacer un informe netamente con los reportes o el autorreporte. O es más, incluso yo a veces he visto informes que ni siquiera han tenido entrevistas, por ejemplo, con la persona del informe, el caso. Eso tampoco debiese ocurrir, ¿ya? Tienen que ir los procedimientos, tienen que estar las técnicas, la metodología, como la entrevista, la visita domiciliaria, la entrevista con terceros, la revisión documental, la investigación barrial. Tenemos un montón de técnicas a las cuales podemos recurrir y que yo los invito a que las plasmen en el informe. Los informes debiesen de llevar la metodología empleada. La evaluación y el juicio interpretativo de la información recabada, que es algo que yo les comentaba antes, ¿cierto? Yo debo de hacer un juicio al respecto, debo realizar un análisis respecto a la información. El trabajador social no debiera remitirse a la mera transcripción de datos. Yo no solamente digo cuántas piezas tiene la casa, cuántas camas tiene, sino que también hago un análisis de ello. Si estas condiciones, por ejemplo, dan respuesta a las necesidades de la familia. Cuando doy cuenta de los ingresos económicos de un grupo familiar y el nivel de gasto que presenta este grupo familiar, tengo que hacer una evaluación respecto a si estos ingresos permiten dar respuesta a las necesidades que presenta este grupo familiar. Si hay deudas, ¿a qué se deben esas deudas? No es lo mismo que yo me endeude con la tarjeta Falabella porque me quise comprar mucha ropa, a que yo me endeude porque todos los meses tengo que ocupar la tarjeta para ir al supermercado. Son realidades sumamente distintas. Y eso hay que explicarlo. No es lo mismo que yo no trabaje porque no me gusta trabajar, a que yo no trabaje porque tengo una hija pequeña y no tengo redes de apoyo, o porque tengo un hijo que se encuentra en situación de discapacidad y que requiere cuidado. Son realidades distintas y no las debiera de explicar. Ya, a veces ese también es un tema que se presenta en nuestros informes, que a veces solo transcripción de datos, solo describo y no realizo un análisis. Nosotros tenemos, ¿cierto?,
tenemos las habilidades, las capacidades para poder analizar la información que estamos entregando. ¿Qué más? La redacción del documento, tenemos que ser cuidadosos con la redacción. Ya, esto es forma y fondo, la información que entregamos y la forma en que la entregamos. Si yo realizo mi informe con un lápiz grafito escrito a mano, créanme que no se ve muy serio. Y uno ve esos informes también hoy en día. ¿Ya? Un informe que está con faltas de ortografía, que le faltan las comas, etcétera, carece, ¿cierto?, de seriedad finalmente. Puedo estar entregando información súper valiosa, pero pierde cierta credibilidad cuando se cae en este tema de falta de ortografía, cosas mal escritas. A veces el informe es de la señora Patricia, pero después sigo hablando de la señora Priscila en los otros párrafos. Ojo con eso, que a veces ocurre que hay colegas que escriben sobre un informe anterior y se van quedando datos del informe anterior. Les sugiero siempre usar alguna plantilla. El ser objetivo, el ser veraz, decir la verdad, el ser objetivo también. A veces nosotros como profesionales somos personas también y tenemos ciertas sensibilidades con ciertos temas. Hay personas que tienen mucha sensibilidad con el tema género, otras con el tema niños, con el tema discapacidad, y tenemos que tratar de ser objetivos dentro de lo posible, ¿cierto? Porque somos humanos. Porque a veces pasa, por ejemplo, no sé, gente que tiene mucha sensibilidad con temas de género y pasa lo que pasa, siempre el apoyo a la mujer. Pero a veces tenemos que tener claro también que hay situaciones en las cuales a veces no es así. Ya nos tenemos que olvidar un poco los temas nuestros. Hay gente que tiene más sensibilidad también con el tema interculturalidad, por ejemplo. ¿Ya? Entonces eso lo tenemos, los sesgos que tenemos muchas veces también. Entonces eso también lo tenemos que manejar con los informes. Hoy día no alcanzamos a ver todo eso, pero el tema de los enfoques es súper relevante cuando estamos realizando informes. Finalmente son los ojos con los que miramos. Si yo soy de la idea que los niños siempre tienen que estar con la mamá, aunque la mamá sea como sea, pero no con la mamá, aunque la mamá sea maltratadora, eso no lo puedo traspasar en mi informe. Sabemos que hoy día está el bien superior del niño, etc. Entonces eso lo tenemos que manejar. El uso de terminología, que fue algo que ya les había planteado antes, cuando es terminología que no es de uso popular, que no todo el mundo lo entiende, igual que las siglas. Nosotros ocupamos muchas siglas. Los trabajadores sociales, la gente del área psicosocial en general, y damos por hecho que todo el mundo las entiende. Alguna vez un compañero mío de trabajo, abogado, le llegó un informe y venía la sigla BD, que para nosotros es como obvio, visita domiciliaria. Yo creo que todo BD es visita domiciliaria. Pero por ejemplo, el centro del área igual, social entre comillas, me dice Lorena, ¿sabes que necesito pedirte un favor? Dime, ¿me puedes decir qué es lo que es BD? Una colega tuya pone BD por varios lados, visita domiciliaria. Nos demos por hecho que todos entienden lo mismo. Además que en nuestra área tenemos siglas que se nos repiten. Por ejemplo, PIE, ¿cierto? Programa de Intervención Especializada, Programa de Integración Escolar. Entonces, nos demos por hecho que todos van a entender lo mismo. Todas estas siglas de los programas, por ejemplo, del antiguo CENAME, Servicio Mejor Niñez, que se ocupan tanto y que a veces en ningún lado las desglosan, ya las traducen, y a veces estos informes van a personas que no se manejan con esos términos. Entonces, ojo con eso, el informe tiene que ser entendible por cualquier persona que lo lea. No siempre los informes van a ser leídos por otros trabajadores sociales. A veces lo va a leer un profesor, puede ser un médico, o quizá incluso una persona que no tiene profesión y lo tiene que entender igual. Aquí Carballeda, que es un autor que en el año 2008, ¿qué es lo que nos dice? El trabajo social se nutre de distintas teorías y marcos teóricos, ampliando sus posibilidades de comprender la realidad social desde diversos enfoques y perspectivas, favoreciendo una óptica integral en lo social y acercar el mundo subjetivo del atendido y el propio, en tanto cuanto los sujetos son históricos e inesperados. Ya él habla que en el fondo tenemos que integrar todos estos conocimientos para entender la realidad de una persona. Tenemos que ocupar los distintos enfoques que hoy día existen. Hoy día sabemos que hay un montón de enfoques transversales que debiésemos de aplicar al momento de estar evaluando una situación social. Y obviamente hay un mundo subjetivo también de las personas, ¿no? El nivel de necesidad y las prioridades, etcétera, muchas veces son distintas en cada persona. O sea, no muchas veces, siempre. Son muy distintas y no podemos estar midiendo a las personas con nuestra óptica personal, sino que nos tenemos que ceñir, ¿cierto?, a las teorías y a los enfoques. Eso hay que tenerlo muy, muy presente porque a veces también se nos olvida en el camino. Importante, ya nos vamos acercando al final, no sé si para dejar un espacio para las preguntas y para el sorteo. Es importante evitar y superar el sesgo negativista. A veces los informes están planteados muy en negativo, muy en base a las carencias que presentan los sujetos de atención nuestros. Y nos olvidamos también de relevar todos los potenciales, los factores protectores,
etcétera. Si nadie puede ser tan nefasto en la vida que no tenga nada bueno. A veces hay informes que son lapidarios con las personas que estamos atendiendo, todo mal. También tenemos que dar cuenta de los aspectos positivos. Se debe ir más allá de la mera descripción, que es algo que ya lo he señalado, pero que espero que les quede muy presente. El informe social debe ser resultado de un profundo trabajo de investigación, valoración y diagnóstico. No nos tenemos que olvidar de todo lo que vimos en nuestra formación profesional, que a veces pareciera que eso queda como en el pasado y los informes no se da cuenta de ello. La mayoría de los informes pecan de insuficiencia, que a veces falta mucha información, o al revés, nos vamos al otro extremo. Mucha información que no es relevante para el objeto de ese informe. Entonces ahí tenemos que buscar el equilibrio, entregar toda la información que sea relevante para el destinatario, ¿cierto? Y para que dé cuenta o que nos permita lograr el objetivo de este informe. Evitar etiquetas y estigmatización. A veces yo he visto informes que hablan, por ejemplo, de la madre maltratadora y todo el tiempo se refieren así a esa persona. Me imagino que esta madre maltratadora tendrá otras características también, ¿ya? En eso también tenemos que tener ojo con no estigmatizar, no poner etiquetas, no generalizar a partir de una conducta específica en una situación dada, generalizarle como que eso tiñe toda la historia de vida de la persona. Cuidar la presentación del informe, que es algo que hablaba antes. Los informes tienen que verse bien, ¿ya? Aparte de entregar información bien respaldada, ¿cierto? Tiene que estar bien redactado, tiene que usar una letra adecuada, ese uno de informes que arriba está con un tipo de letra Arial, después sigue con Times New Roman, después sigue con Comics. Eso hay que tener ojo también, ¿ya? La presentación tiene que ser adecuada, tiene que ser formal finalmente. Amparito, dígame, la escucho. Sí, y mi duda es si cuando yo quiero fundamentar en el análisis alguna situación, ¿es necesario citar en el informe algún autor o alguna teoría? Si tú lo consideras relevante, lo puedes citar. A veces uno no cita, por ejemplo, autores, pero con el discurso, los términos que ocupas, das cuenta de que tienes manejo teórico. No necesariamente porque citas al autor, pero si tú te sientes más segura, porque aquí esto depende también de cada uno como profesional. Si tú sientes que en ese informe es relevante citar a un autor, tú lo citas. Ahora, tienes que Perfecto, muchas gracias. porque a veces no todo el mundo maneja los autores. Si mi informe se va a ir a un profesional de otra área, quizás no entienda o no sepa quién es este autor. De repente usar un pie de página para explicar un poquito no viene mal. Javiera Lorca. Súper. Hola, Javiera. quería consultar, si tengo, por ejemplo, que exponer una situación socioeconómica de una adulta responsable, pero esta, por ejemplo, solamente se sustenta a través de la pensión de alimento de sus hijos, no obstante no hay una mediación, no está nada formalmente designado, ¿cómo yo puedo exponer o visualizar o triangular esta información finalmente? Entiendo que el papá de los niños aporta económicamente, pero no hay una pensión regulada, ¿sí? No, exactamente. ¿Cómo yo No puedo está- verificar finalmente esta situación? Mira, hay varias opciones. Por ejemplo, si la persona le transfiere, si este papá transfiere, ¿cierto? La plata, el dinero, tú puedes pedir, por ejemplo, los comprobantes de las transferencias. Si no está esa opción, porque a veces la gente dice, no, me pasa por mano, que este mismo papá, que la persona que tú estás atendiendo le pide al papá de los niños que haga una declaración jurada, ¿cierto? Ante notario, o una declaración jurada simple del aporte que entrega. O si no, supongamos que este papá no quiere hacer eso, bueno, entonces que la misma persona que tú estás evaluando, ya que no hay otra forma de poder corroborar esa información, que realiza una declaración jurada de este aporte que recibe. Ya, muchas gracias. De nada. ¿Hay alguien en el chat? O no sé si son la misma persona. Ari Castillo, sí, te adelantaste justo iba a hablar eso, escribir en tercera persona. He visto informes que dice que mezclan primera y tercera persona. Exacto, esto no es una carta como la que uno le escribe a las amigas. Hola, estoy bien. Uno habla en tercera persona, ¿cierto? Y hay que cuidar también los tiempos. Hay colegas que usan mucho el condicional. Entonces la señora habría sido víctima de violencia. Ese habría no deja claro si es una suposición de ustedes, o ustedes están dudando lo que dice la persona, o que no les quedó clara esa información. Ojo con eso también, con los tiempos verbales, y hablar en tercera persona, usar lenguaje formal, no usar lenguaje coloquial. Yo he visto informes que hablan en forma coloquial. La otra vez leí un informe que decía, y la abuela tuvo que tomar cartas en el asunto, por ejemplo.
esos términos no hablan bien de ese informe. Ya le quitan seriedad, le restan hasta validez probablemente. Acá, si bien no hay un formato establecido, pero revisando como distintos formatos que me ha tocado ver, más o menos tiene una propuesta básica, pero obviamente uno las puede ir modificando de acuerdo a las necesidades de la institución en la cual ustedes trabajen, o del objetivo mismo del informe, ¿ya? Esta es una propuesta básica que les señalo, por ejemplo, el informe debería llevar la referencia, a quién va dirigido, cuál es el objeto de este informe, la individualización de la persona, ¿cierto?, del evaluado, o del sujeto de atención, donde van los antecedentes de esta persona, ¿cierto?, el nombre, el RUT, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, la escolaridad, la actividad, el sistema previsional, si hay antecedentes de salud, entre otros, pertenece a alguna etnia, etc. El grupo familiar, donde se ponen todos los antecedentes de todas las personas que viven con él, ¿cierto? Todo su grupo familiar, la metodología empleada, las técnicas que ustedes emplearon para poder elaborar un informe, los antecedentes económicos, que aquí debiesen de ir, ¿cierto?, los ingresos, los egresos, y también dar cuenta de aquellas necesidades que a veces no se logran cubrir, y de las deudas que presenta el grupo familiar, los bienes que tienen, etc. Los antecedentes habitacionales y comunitarios, ya el lugar donde vive, el entorno, ¿cierto? Uno observa las características de la vivienda, el mobiliario de la vivienda, el orden, la higiene, la presencia de factores de riesgo, no sé, a veces, por ejemplo, alguna vez me tocó ver un caso donde había muchos perros en la vivienda, y perros que habían provocado un accidente con riesgo vital a un niño, por ejemplo. Entonces ahí también son elementos que hay que considerar. Amparito, no sé si se quedó la mano arriba o quieres realizar otra pregunta. Debe haberse quedado arriba. Ah, ya, no hay problema. Todo lo que hablábamos antes, ¿no? El entorno, por ejemplo, el acceso a la locomoción colectiva, el acceso a servicios de salud, a establecimientos educacionales, etc. Todos esos elementos debiesen estar ahí, los antecedentes habitacionales y comunitarios. Antecedentes sociales, antecedentes de la historia social de la persona y de la situación actual, que son relevantes para el objeto del informe. Y finalmente la opinión profesional, que debe incluir conclusiones y sugerencias si se requiere algo, ¿no? O la solicitud. A veces también hay informes que son mera transcripción y que no concluyen en nada y no hay ninguna opinión del profesional. Finalmente, lo rico, la riqueza del informe social es la opinión que ustedes dan como profesional al respecto. Priscila, la escucho. Sí, tengo una pregunta. Si una persona me dice que estuvo trabajando en tal institución, ¿cómo podría corroborar? O sea, simplemente llamo al espacio, o institución, no sé, o retail, o tienda, lo que sea, puedo llamar al lugar. Le puedes pedir, estuvo trabajando, es decir, ya no está trabajando. Le puedes pedir, por ejemplo, el finiquito del trabajo, si fue un trabajo formal. Ok, perfecto. Ahora tienes que ver si es relevante para el caso, ¿ya? Porque a veces la gente uno le cuenta cosas que a veces no es relevante. Si alguien te cuenta que hace 10 años atrás trabajó en una tienda de ropa y el informe es para algo que no tiene que ver con eso, no tiene mayor relevancia. Uno respalda la información que es relevante para el informe. ¿Ya? Porque a veces la gente a uno le cuenta cosas que a veces no es tan, para ellos quizás relevante, pero uno como profesional entiende que no tiene tanta relevancia. Bien, y otra cuestión que por ahí tiene que ver con las relaciones interpersonales, como que si de repente dice no tuve buena relación con mi mamá o con mi papá, digo, ¿y eso cómo se constata? Sí es relevante para lo que tú estás, para el informe, ¿cierto? Y es la apreciación que ella tiene, porque aquí es un tema de apreciaciones. Yo puedo sentir que me llevo súper bien contigo y quizás tú no sientes lo mismo conmigo. Entonces, claro, si ella siente que no se lleva bien con sus padres y es un antecedente que es relevante para ese informe, lo puedes señalar. Ah, ok, perfecto. Pero nunca tenemos que perder de vista cuál es el objeto del informe. Bien, entiendo. Gracias. Nada, dos participantes. Javiera. Disculpe, en caso, por ejemplo, de que sea un trabajador independiente y este no tenga forma de acreditar, ¿tiene que hacer una declaración jurada simple de igual manera? Ya, por ejemplo, yo, si la persona que le tengo que hacer un informe es un vendedor ambulante, ¿sí? Entonces no tiene boletas de honorario, no declara impuestos porque trabaja en forma ambulante, ahí no nos queda otra que pedirle una declaración jurada. Pero, por ejemplo, si la persona tiene un negocio, ¿cierto? Estos típicos negocios de barrio, ahí sí le podríamos pedir las declaraciones de impuesto interno y un certificado emitido por contador que indique la renta promedio mensual. O, por ejemplo, alguien que trabaja en forma independiente y emite boletas de honorario, le podemos pedir el resumen de boletas de honorario de los últimos años para poder sacar un promedio.
ahí tienen que ustedes ir preguntando y indagando. El tiempo acá es escaso, así que no les puedo dar toda la información que me gustaría entregar, pero claro, uno va indagando, o sea, uno le pregunta si la persona le dice independiente, ya, pero ¿en qué trabaja? A veces uno le dice comerciante, ya, ¿tiene iniciación de actividades? Sí, tengo. O a veces me dicen que no, a veces la gente igual nos miente, dicen que no, pero tú después lo buscas en servicio de impuesto interno y sí nos aparece con inicio de actividades. Entonces ahí uno les puede pedir las últimas declaraciones. O a Ya, veces muchas gracias. no tenemos de dónde sacar esa información, ¿cierto? Porque la persona, lo que dije recién, ambulante, hoy día se da mucho, a muchos acá les debe pasar, personas que, por ejemplo, trabajan con estos delivery que surgieron mucho en pandemia, ¿no? O sea, hacen sushi en la casa, por ejemplo, y reparten ahí en el barrio. Venden, pero no emiten boleta, no emiten factura, nada. Entonces, claro, ahí nos tenemos que guiar por la declaración de la persona. ¿Ya? Pero para ir cerrando, lo importante es que siempre los informes tienen que llevar una conclusión. Tienen ustedes que dar una opinión como profesionales. Finalmente esa es la riqueza del informe. No solamente transcribir datos, sino que también dar cuenta y dar una opinión al respecto, sugerir algo también cuando corresponde o solicitar algo, dependiendo de cuál es el fin del informe. Y con esto, queridos colegas, vamos llegando al fin. Les doy las gracias por la atención. No sé si hay más consultas. Espero que haya sido un espacio que les haya gustado. Fue cortito. Patricia, levantó la manito. Encuentro que es súper importante este webinar. Cuando yo empecé a hacer informes, cuando empecé a hacer mis prácticas, tenía mucho miedo porque, como tú decías al principio, no nos capacitan para hacer informes y depende de la institución, los informes van cambiando. Pero me fue relativamente bien en mis prácticas y deberían darse estos espacios más seguidos, sobre todo para las personas que vienen recién egresando y que uno sale con muchos miedos al respecto. Patricia, qué bueno que te haya gustado. Y sí, ojalá que se vayan generando más espacio. La verdad, como carrera tenemos poca, o sea, hay hartas capacitaciones, pero, por ejemplo, cosas tan básicas que uno esperaría que todos manejáramos, pero sabemos que no es así, que al principio cuesta, como el informe social hay poco, la verdad, no hay mucho. Así que ojalá que sí, que se puedan repetir estas instancias. Bueno, cualquier cosa que ustedes necesiten, igual quedan abiertos ahí el correo, si me quieren escribir, se los voy a dejar igual si necesitan algo. ¿Ya? Gracias. Muy interesante, de verdad. Qué bueno que les haya gustado. No sé si alguien más quedó con alguna duda o algo que comentar sí, queda grabado, se va a subir al canal de Adita y se va a compartir el material también. Colega, maravillosa la presentación, la felicito. Quedo en deuda con el libro que recomendó para leerlo, lo agradezco montones. Y lo otro que me gustó mucho es súper interesante el tema de los términos a utilizar, la actualización, porque la verdad es que muchas veces no tendemos a actualizarnos y eso es lapidario para un informe social. Exacto. Y lo otro, súper importante, la revisión de documentos a solicitar en caso que sea estrictamente necesario, como decías tú. Pero maravillosa la presentación, muchas felicidades. Muchas gracias, qué bueno que les gustó. Catherine, ¿algo quiere decir? Sí, hola. Con respecto como ayuda, por ejemplo, a las personas que tienen casos para evaluar su situación económica con respecto a la gente que es ambulante, que no imponen independiente, también se ocupa como que ellos hagan una declaración de gasto. Por ejemplo, para que se hagan una idea más o menos del ingreso mensual. Es como una idea, un parámetro. Por ejemplo, cuánto es lo que gasta de gas o cuánto es el aporte del gas que tienen, suponiendo que a lo mejor sean allegados, cuánto es lo que gasta de pan, cuánto es lo que gasta de luz, internet, servicios básicos, más o menos eso te va a dar un parámetro para decir, ya, entonces el ingreso va a ser un promedio de 200, si fuese alguien que no impone. Sí, en el fondo, pero uno los ayuda a que puedan calcular, porque en la clásica que a veces nos dicen, ¿cierto? Es como no sé, porque a veces gano más, a veces gano menos. Claro. No les ayuda a saber. De repente ahí, también hay, generalmente cuando uno pregunta,
empieza a preguntar por ítem, uno se da cuenta que gastan más de lo que realmente te están contando. O sea, es como que generalmente a mí me ha pasado eso. Pero sirve de todas formas para gente que no tiene un ingreso formal, aplicar eso como un parámetro de cuánto es lo que gasta mensual. Sí, sí, de todas formas. Ahora, ojo, también ocurre que hay personas que efectivamente gastan más de lo que ganan. Ya hoy día estaba de esto haciendo un informe y es una realidad que vemos en el Chile actual, ¿no? El tema de las tarjetas, los avances, superavances, entonces también hay que tener ojo con eso, pero son cosas que uno puede explicar en el informe y bueno, en algunos cursos lo abordamos con mucha mayor profundidad, porque ahora ha sido como cortito. Antes de dar por término, alguien preguntó aquí cómo nos referimos a los menores de edad en los informes sociales, como niños, niñas, adolescentes. Es la forma que nos debiésemos referir. ¿Ya? No sé si alguien más quiere comentar algo antes de llamar a Daniel. Para que, Priscila está en lo correcto, para que hagamos el sorteo del curso que vamos a tener. Hola, hola de nuevo. Hay una duda ahí. ¿Sí? ¿Alguien habla? Sí, yo, disculpe, es que no puedo levantar la mano. Sí, no importa, dale. Sí, otra vez, es que, gracias. Delante quedé con una duda de cuando se dijo que los informes sociales toman mayor valor cuando son institucionalizados. Esa información quedó clara. Mi pregunta es, ¿en qué caso el informe social toma valor cuando lo hace un trabajador social que no está institucionalizado? No, a ver, yo no creo que tengan mayor valor o menor valor, porque entiendo que todos somos profesionales y debiésemos ser igualmente rigurosos. Ahora, hay entidades que les da mayor confianza cuando viene de una institución. ¿Ya? Pero no quiere decir, yo entiendo que lo hagas en forma particular o al alero de una institución, uno debe ser igualmente rigurosa, objetiva, meticulosa, cuidadosa con su informe. Ahora, va a depender a quién va dirigido, porque hay entidades que solo aceptan informes que son emitidos por entidades públicas. Por ejemplo, hay instituciones o entidades que solo reciben informes que vienen desde alguna institución, sea pública o particular. Y hay otras instancias en las cuales tanto un trabajador social como en forma particular como de institución puede emitir informes. Eso va a depender a quién va dirigido. Voy a poner un ejemplo. Hay colegios que solamente para el tema de las becas, por ejemplo, voy a hablar de un colegio particular X que conozco, que solo recibe, voy a dar ejemplo de dos colegios. Uno que solamente, por ejemplo, recibe informes, pero que tienen que ir de alguna institución. Les da lo mismo si es público o privada, pero tiene que ir de alguna institución con el timbre de la institución. Mientras que hay otro establecimiento que conozco que solamente recibe, para el tema de sus becas, tiene que ser de instituciones públicas. No recibe de ninguna institución particular. Como sabemos también que hay otros lugares donde reciben en forma particular también. ¿Ya? Creo Así que formulé mal la pregunta. Dirigido. Creo que formulé mal la pregunta. Disculpe que la señal se me va y como que queda atrás la voy. Yo te escucho bien. Gracias. Mira, en realidad mi pregunta estaba enfocada, por ejemplo, al trabajador social que trabaja de forma particular. ¿En qué caso, por ejemplo, a él le van a pedir informes sociales netamente como un profesional particular? Por ejemplo, para causas en tribunales de familia te podrían pedir informes sociales particulares. Eso serían los peritajes, por ejemplo. Ya, muchas gracias. De nada. Viene Ivette, está Génesis y María Inés. Hola. Hola. Mi niña, usted hablaba de que cuando entregamos los informes, la posibilidad de entregar es como la copia del título que tenemos que entregar. Claro, por ejemplo, con la fotocopia de tu certificado de título. Ya, y eso va respaldado junto con el informe. Exacto, ¿sí? Ya, mira, yo he hecho varios informes, pero nunca me han dado, siempre le coloco como el timbre, la huella, y si es por la institución donde yo trabajo, el timbre de la institución. Y cuando lo he hecho particular, lo he hecho con mi timbre, la huella y la firma. Ya. Pero mira, si nadie te ha reclamado y te ha funcionado así, maravilloso. Yo tengo que a mí en alguna vez me lo pidieron y de ahí yo siempre lo hago así. Ah, ya.
que así Recuerden que aprendemos en más. eso no hay nada como tan regulado ni normado. O sea, estamos hablando de lo que uno va viendo en la práctica, también va conociendo sus propias comunidades, sus redes, ya finalmente. María Inés. Gracias. Sí. Sí. Me quedó una duda y con mis compañeras que están aquí presentes, lo que pasa es que hace un tiempo atrás, nosotras consultamos en nuestro trabajo si era necesario tener un postítulo, un diplomado, alguna capacitación para realizar informes de manera particular. Y esto lo pregunto porque había un compañero que, claro, pues él tenía un postítulo para realizar informes para tribunales. Entonces, él nos comentó que solamente las personas que estaban capacitadas podrían realizarlo. Entonces, queríamos saber si es así. ¿Para el tema de los tribunales? Claro, o peritaje. Entonces, ahí nos quedó la duda. O sea, lo ideal es que siempre tengas capacitaciones, ¿cierto? Porque se entiende, porque para el tema de los tribunales se entiende que es un perito. Sí. Pero en la realidad, por ejemplo, para inscribirte en la corte no te exigen. Lo ideal es que lo tengas, ¿ya? Siempre va a ser ideal, todo va a sumar. Pero no es una exigencia, no está puesto como un requisito. No es excluyente. No es excluyente. Ya para inscribirte en la... Concretamente, para inscribirte en la corte lo que te piden son 5 años de experiencia profesional. El título profesional, los 5 años de experiencia. Pero yo conozco colegas que elaboran informes para tribunales y no tienen un postítulo en peritaje, por ejemplo. Ya, esa era nuestra duda. Muchas gracias. Ahora, ese ya nos vamos a otro tema, porque nosotros hacemos, de hecho, aquí hacemos un curso que tiene que ver con eso, así que ahí abordamos más el tema de los peritajes, ¿ya? Génesis. Hola, buenas noches. Bueno, primero que nada agradecer porque me encantó el webinar, o sea, lo encontré pero fantástico toda la información. Y la siguiente pregunta que quería hacerle, ¿cuánto debería durar una visita domiciliaria en términos de tiempo? ¿1 hora, 41 minutos? O sea, en términos como prudente. A eso... Yo creo que no a ver, es que depende, porque a veces se dan visitas en las cuales uno se extiende, ¿cierto? Conversando, depende del caso, la complejidad. A mí por lo menos las entrevistas no me gusta hacerlas en los domicilios, yo las entrevistas las hago en mi oficina. Y después cuando voy a hacer la visita me gusta más ir a observar y preguntar cosas como más livianas, por decirlo de alguna forma. Yo por lo menos trato de no estar más de 1 hora, porque igual encuentro que es como eterno, pero va a depender, como dice la Nicola acá, va a depender de la complejidad del caso. Ahora, no me parece si una visita de 10 minutos. Yo he escuchado colegas que entran y salen de las casas, que a veces las mismas personas después comentan, así como vino la otra asistente y ni miró las piezas, yo quería que viera todo y se fue de inmediato. Yo creo que hay que darse el tiempo. Se nota mucho cuando uno anda muy apurado, entonces darse un tiempo prudente, pero yo creo que más de 1 hora es como harto, pero va a depender de la complejidad. A veces se da, yo a veces he estado más de 1 hora también en una casa, porque a veces hay interrupciones, porque a veces las personas se ponen a buscar documentación que uno le quieren mostrar, no sé, personas mayores que les gusta conversar mucho, también depende de 1000 factores. Ya, pero yo creo que 1 hora es como un tiempo promedio. Ya, muchas gracias. Alberto. Miguelén. Sí, hola Lorena. Mira, solo quería aportar, ya que habían muchas consultas de quién lo validaba como perito, una persona, o sea, para hacer informes. Justamente lo de la Corte de Apelaciones es un tema importante porque hay como 3 cuestiones bien fundamentales para ser nominado por la Corte y que hablan de tu idoneidad como profesional, en realidad. Primero, que realmente eres el profesional que dices ser. Si es asistente social, es asistente social, o si es o trabajador social, como sea. Porque hay que mandar un título profesional legalizado ante notario. Lo otro es que, como tú decías, que hay que tener mínimo 5 años de experiencia. Y una tercera cuestión es que no tener antecedentes penales. Claro, piden el certificado de antecedentes para fines especiales. Claro, eso te da como un plus ya el ser perito de la Corte. Exacto. Sí. Ahora, no me quiero desviar del tema porque este es como de informe social en general, ¿ya? Pero el tema también hay tribunales, hay criterios distintos a veces entre tribunales y entre jueces también. Ya hay jueces que sí piden, ponen como requisito, por ejemplo, estar inscrito en la Corte para elaborar peritaje, hay otros jueces que no lo ponen como requisito,
Conozco colegas que igual elaboran y que ciertos tribunales no lo ponen como una exigencia el estar inscrito, pero eso es súper relativo y quizás puede dar pie para otro webinar más adelante, más específico en lo que son los peritajes. Pero muchas gracias por tu aporte, Alberto, súper valioso. Gracias a ti. Bueno. Y ahora creo que no tenemos más consultas, más preguntas. Un gusto haber compartido con ustedes. Y le voy a dar paso a Daniel para que haga el sorteo y para después dejar los invitados a los cursos que se vienen. Daniel, te veo. Ahora sí. Esperen, creo que tengo un problemita de internet. Ustedes díganme si es que se me escucha bien. ¿Todo bien? No, ahora no te escucho muy bien, yo por lo menos. ¿Se escucha todo bien? Ahora sí. Un segundito, voy a cambiar de internet. Ahora sí. ¿Se escuchará bien ahora? Sí. Ya. Primero, bueno, te quiero dar las gracias por este seminario, este webinar. A toda la gente también por haber participado, por haber estado acá, por estar todavía acá, de hecho, que son ya casi las 10 de la noche. Para los y las interesadas, voy a aprovechar de dejarles el link de donde está el curso en nuestra página web. Ahí también está explicado los temas que se van a tratar. Y como lo prometido es deuda, vamos a compartir pantalla para hacer el tema del sorteo. Bueno, les comento que son varias personas las que se inscribieron. Como pueden ver acá hay 427. La verdad es que no vinieron todas y ahora tampoco quedan todas, quedan 95. Así que vamos a hacer este sorteo. Voy a poner que va a haber solamente un ganador, pero voy a poner 30 suplentes en el caso de que el primero no esté y tengamos que tirarlo al agua porque tiene que estar presente, ¿ya? Así que, uy, esto estaba en 30 y vamos a darle al sorteo en cuenta regresiva de 5 segundos. Ahí les pido que me vayan ayudando si es que la persona está por ahí y yo no la veo. A ver. Loreto Pacheco. ¿Estará por ahí Loreto Pacheco? No se encuentra. Díganme si es que está. Parece que no está. No la veo. ¡Al agua! Bueno, se va a ir al agua. Al agua, pero... por no estar. Y vamos con la siguiente persona. Ah, qué mala Francisca suerte. Nielsen. Sí, qué mala suerte. ¿Estará Francisca? A veces pasa que estoy aquí y estoy con 15 personas al agua y pasa. No así pasa que nada. no es Yo raro primera vez esto, que ¿ya? estoy en el sorteo, así que no. Ya, se fue la Al agua, vamos a copiar esto. Por no estar en la clase. Beatriz López, ¿estará por ahí? Tampoco, no hay ninguna Beatriz acá. Oh, qué fome. ¡Al agua! Hasta que salga alguien que esté acá. Carlos Gómez. Carlos, tampoco está Carlos, no hay ningún Carlos acá. Ay, ¿dónde lo estás viendo los participantes? En los participantes, sí. Ya, voy a mirar yo también. Ya. Pía Escobar. ¿Estará ninguna Pía? No, ninguna Pía. No está Pía Escobar. No. ¡Al agua! Esto es más oportunidades para las personas que están acá en vivo, así que. Sí. Tamara Bustos. Tamara, no hay ninguna Tamara. ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos. Uy, Ya no se está viene, ya se ninguno de viene. los que han ganado ya. Tabita. Tabita tampoco está. No está. Vamos. Vamos que no se puede. Al agua, al agua, al agua. El agua la Tabita. Nicola Acevedo. Yo bien, a Nicola Acevedo Gatica sí está. Bueno, muchas felicitaciones. Gracias. La verdad es que tenemos el... Bueno, voy a dejar de compartir. Tenemos tus datitos ya que te inscribiste por el formulario, así que tenemos tu correo, tenemos tu número de WhatsApp. El día de mañana, en la mañana, se va a comunicar la vendedora del curso para, bueno, para tomarte tus datos también, para hacerte efectiva el curso. Así que muchas felicitaciones, muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Lorena. Y no queda más que invitarlos al curso y que tengan una muy buena noche y semana. Así que estén todos y todas muy bien. Oye, Gracias. alguien está levantando la manito, alguien quiere decir algo. Hay alguien levantando la mano. ¿Sí? Javiera.
¿o no? No, quizás se le quedó ¿Se arriba la habrá mano. presentado sola? Sí. Bueno, entonces, Estamos en muchas gracias, contacto. como les comenté, estamos en contacto y que estén muy bien. Saludos a todos y todas. Cariño a todas y todos. Chao, Chao, que estén chao. bien. Gracias por la Chao, instancia. gracias. Gracias, muchas Chao, gracias. chao. Excelente. Chao. Chao, chao. Chao, gracias.